En momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Y siempre que nosotros oímos la palabra de Dios, tenemos la bendición de Dios. La bendición de Dios llega hasta nosotros porque nuestra alma vive de la palabra que viene de la boca de Dios. Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted fortalece su alma. Usted habla fuerte para resistir los días malos y prevalecer y vencer por la fe en las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga a todos ustedes y yo espero que ustedes tengan una excelente recepción ahí donde ustedes estén. Nosotros hemos hablado sobre el reino de Dios. Jesús predicó demasiado sobre el reino de Dios. Bueno, de más no, lo suficiente. Él predicó del reino de Dios. Él dice, ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Y yo les digo a ustedes, ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Porque el reino de Dios llega dentro de nosotros. Él llega dentro de nuestra mente. Y cuando nosotros aceptamos, nos sometemos, nos sujetamos a la voz, a la palabra del reino de Dios, a los mandamientos, a las leyes, a la disciplina del reino de Dios, al orden del reino de Dios, cuando nosotros absorbemos esto, yo quiero, y yo voy a practicar, yo voy a vencer mi carne, yo voy a hacer lo que el Espíritu está hablando, el Espíritu de Dios, claro. Entonces, el reino de Dios, Él se instala dentro de usted, porque la palabra de Dios es espíritu y verdad. Jesús dice, mis palabras son espíritu y verdad. Entonces, cuando el espíritu llega donde hubiese muerte, Él le da vida. Cuando la verdad llega, la mentira sale y la persona queda libre. Ella entonces entra en el reino de Dios. Es lo que Jesús habló. Si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es ciertamente que ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Quiere decir, salió el reino de Satanás, de los demonios, y entró el reino de Dios. Ahora, cabe a cada uno de ustedes aceptar este reino, el reino de Dios, o no. Cabe a cada uno de nosotros obedecer las palabras, las orientaciones del reino de Dios, del gobierno del reino de Dios, o no. Si nosotros aceptamos, entonces el reino de Dios se instala. Esta es obra del Espíritu Santo, claro. Pero lo que yo quería que usted supiera es que en cada página de la Biblia, Dios muestra el reino de Dios y muestra el reino de Satanás.
porque el reino de Dios es el reino del bien y el reino de Satanás es el reino del mal. Entonces, las personas viven sujetas al reino del bien o sujetas al reino del mal. Cada uno tiene que decidir por sí mismo. Ahora, vea que esto es tan grande, tan glorioso, tan profundo. Usted no tiene idea de la grandeza de esto. Mire, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, él escribió estas palabras. Por lo tanto, si ya resucitaste con Cristo, él está diciendo esto ¿a quién? Él está dirigiendo estas palabras a la iglesia, a aquellos que habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Él estaba hablando con los cristianos, no con los incrédulos. Él se estaba refiriendo a aquellos que tenían a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, él dice así: si ya resucitaste con Cristo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Claro, nadie puede resucitar sin antes haber muerto. ¿No es verdad? Solo resucitan los que están muertos. Para que haya una resurrección es necesario que la persona esté muerta. Entonces, cuando él habla así para los cristianos de Colosos, él está diciendo lo siguiente. Mire, si ustedes ya resucitaron con Cristo, entonces aquellas personas estaban muertas. Por lo tanto, ellas estaban pertenecientes al reino de las tinieblas, al reino del diablo. Cuando ellas resucitaron, ¿cómo ellas resucitaron en Cristo? Ellas aceptaron el reino de Dios. Ellas se sometieron al reino de Dios. Ellas sacrificaron el reino del mundo. Ellas sacrificaron sus voluntades, sus codicias, sus deseos, sus vanidades, sus pecados. Ellas simplemente rechazaron el reino del mal, el reino del diablo. Ellas rechazaron la mentira, el fingimiento, la hipocresía. Entonces, cuando ellas tomaron esta decisión por causa de haber oído la palabra de Dios, entonces ellas resucitaron en el reino de Dios. Ellas entraron en el reino de Dios. Quiere decir, en cuanto la persona no está en el reino de Dios, ella está en el reino de Satanás. O sea, en cuanto la persona no está sujetada al gobierno del reino de Dios, ella está sujetada al gobierno de Satanás. Sea su corazón, sus inclinaciones para el mal, todo eso es conducido por el espíritu del diablo, que lleva a las personas a morir en sus delitos y pecados. Y ellas ya están muertas. Para Dios, quien vive en el reino del diablo está muerto. Es eso. Quien vive en el reino del diablo está muerto. Para Dios. Pero quien vive, quien resucitó con el Señor Jesús, salió del reino del diablo y entró en el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona vive en el reino de Dios, ella tiene otra mente,
Ella tiene un nuevo corazón. Ella tiene un nuevo pensamiento. El pensamiento de ella es el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios está en su vida, en su mente. No es lo que el apóstol Pablo también dice, que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Nosotros se refiere a aquellos que están viviendo en el reino de Dios. Ahora, vamos a colocar esto de una forma más práctica, más objetiva. El reino, cuando una persona, por ejemplo, usted me está viendo ahora y usted piensa así: caramba, ¿estoy en el reino de Dios o yo estoy aún en el reino de Satanás? Evalúe bien, pese su vida. ¿Por acaso usted tiene algún sentimiento malo contra alguien? Por ejemplo, usted fue herido, destruyeron su casamiento, su vida, y usted reservó o ha reservado ahí dentro de su corazón una área solo de rencores, resentimientos contra aquellas personas. ¿Por acaso usted carga dentro de sí un sentimiento de venganza? Ese es el reino del diablo. Quien no perdona está sobre el yugo del infierno. Él está en el reino del diablo, está muerto en sus delitos y pecados. No resucitó con Jesús, continúa viviendo en el reino del diablo. Pero yo soy obrera, soy pastor, soy obispo, soy esto, aquello. Ningún cargo garantiza nuestra vida en el reino de Dios. Lo que garantiza nuestra vida en el reino de Dios es nuestra resurrección. Cuando nosotros resucitamos, quiere decir, cuando morimos para el reino del mundo y resucitamos con el Señor Jesús, nosotros tenemos una nueva vida, un nuevo pensamiento, un nuevo corazón. Nosotros fuimos perdonados y también perdonamos. Es verdad, mi amiga, mi amigo, tal vez a usted no le guste este discurso, porque esto pone en claridad el pecado que usted ha cargado, y que si usted no resuelve este problema, nada va a resolver en su vida. Por eso es que muchas personas, la mayoría de las personas, tiene su vida trabada, atada, presa. Ellas van a la iglesia, son religiosas, hacen caridad, hasta bondadosas, de cierta forma, por algún momento, pero ellas cargan aún dentro de sí aquel sentimiento satánico que es: yo no perdono. Yo no perdono. Ese es el sentimiento del diablo. Quiere decir, ella está viviendo sobre el reino de Satanás. Ella está viva para el reino del mal. Ella está viva para el reino del diablo. Obviamente, si está viva para el reino del mal, ella está muerta para el reino de Dios. Pero ella pertenece a una denominación. Ella pertenece a una iglesia, ella hace caridad. Eso no quiere decir nada, absolutamente nada. O usted está en el reino de Dios o usted está en el reino del diablo. Si usted está en el reino de Dios, usted perdona. Usted perdona porque usted tiene la luz divina que ilumina su entendimiento, que abre su entendimiento. Mire, yo recibí un perdón tan grande, un perdón imperdonable. Yo resucité con Jesús. Caramba. Yo no voy a perdonar a las personas que me hicieron el mal. Entonces, la persona que está en el reino de Dios es capaz de perdonar, porque el reino de Dios es el reino del perdón. Es el reino de los resucitados, de los que están vivos para Dios, de los que pueden decir:
Padre nuestro que estás en los cielos. Pero el reino del mal, del diablo, la persona puede hablar hasta Padre nuestro. La oración cae, llega hasta el techo y cae, no vale nada. ¿Por qué? Porque ella no es hija, no resucitó. Ella no fue engendrada por el Espíritu Santo. Ella continúa siendo carne. No es lo que Jesús habló. El que es nacido de la carne es carne, y el que es nacido del Espíritu Santo es espíritu. Mi madre me engendró. Mi padre y mi madre me engendraron. Yo era nacido de la carne, de la voluntad de los hombres, de las personas. Pero yo morí para el mundo, del diablo, del mal, para el reino del mal, el reino del mundo. Y cuando entregué mi vida para Jesús, cuando entré en el reino de Dios, yo entré en el reino de Dios y entré en el reino de Dios porque el Espíritu Santo me resucitó, porque yo creí. Creí en el Hijo de Él, yo creí en el Señor Jesús, yo creo en el Señor Jesús como único Señor y Salvador. Entonces, el Espíritu Santo me engendró, yo diría, me dio a luz. Entonces soy hijo, yo no soy bastardo, yo no soy extraño. Yo estoy en el reino de Dios porque hace 61 años atrás yo decidí, por libre y espontánea voluntad, entregarme para el Señor Jesús. Y Él me aceptó, Él me perdonó. ¿Cómo yo no voy a perdonar a aquellos que me han ofendido? ¿Cómo? Yo perdono. Incluso oro por ellos, por todos los que me hicieron mal. ¿Por qué? Porque es cuestión de justicia. Si yo fui perdonado, ¿cómo no voy a perdonar? Jesús habla en una parábola del rey que fue a presentar cuentas con sus siervos. Usted tiene que haber leído esto en la Biblia. Y el rey llamó a uno que le debía mucho. La deuda que aquel súbdito tenía para con el rey era impagable. Representaba centenas de años de trabajo. O sea, si él vivía hasta 120 años, ¿cómo iría a pagar? Impagable era la deuda. Pero aquel hombre se inclinó y le pidió perdón. Y el Señor, el rey, perdonó su deuda. Entonces, cuando aquel ciudadano salió de la presencia del rey, él encontró a otro ciudadano que le debía apenas 100 días de trabajo. 100 días de trabajo. O sea, 3 meses de trabajo. Entonces él agarró a aquel sujeto y le dijo: págueme lo que me debes. Ahí, aquel hombre pobre, por favor, yo no tengo cómo pagarle. Ayúdeme, espéreme un poco más, yo te voy a pagar. Pero aquel siervo del rey, súbdito del rey, que había sido perdonado por medio de una deuda impagable, dijo: no, tiene que pagarme. Y lo mandó a que lo colocaran, a él, a la mujer, a la familia, toda esa familia en prisión hasta que la deuda fuera pagada. Quiere decir que Dios no se agrada de esto. Cuando el rey supo que aquel súbdito había hecho con su compañero, como él quien no había perdonado, el rey lo llamó y le dijo: yo no te perdoné una deuda tan grande y que usted no podía pagar, porque usted no perdonó también la deuda pequeña que él tenía contra usted. Entonces el rey lo envió a él en la prisión.
Entonces, quien vive en el reino de Dios, perdona, porque fue perdonado de una deuda impagable. Ahora, quien está en el reino del mal, el reino del diablo, no perdona de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la naturaleza carnal, o sea, digamos así, maligna, que no deja. ¿Por qué? Porque la persona tiene conciencia de la injusticia que está cometiendo, pero lo hace por libre y espontánea voluntad y quiere venganza. Y quiere que la otra persona muera y que la noticia corra y que ella sea la primera en saber. Ese es el espíritu del reino del mundo. Ah, ¿es? Usted me hizo, usted verá. Y da trabajo, hace de todo para destruir a la otra. Pero quien está en el reino de Dios, quien resucitó, esta palabra es muy fuerte. Esta palabra es gloriosa para quien la vive. Pablo habla para la iglesia, para los cristianos de la iglesia de Colosos. Dice, pero si ya resucitaste con Cristo, entonces buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Pensad en las cosas que son de arriba y no las que son de la tierra. ¿Por qué? Vos, dice él, ya estáis muerto. Yo ya estoy muerto. Cuando alguien hace una brujería para mí, no agarra porque ya estoy muerto. El reino del mundo, del mal, del odio, la venganza, la falta de perdón. Entonces, macumba no agarra. Usted puede hacer lo que haga. Tantos ya hicieron y no consiguieron. ¿Por qué? Porque ya morí. Yo ya morí. Yo estoy en otro reino, en el reino de Dios. Es esto aquí. Amiga, amigo, esto también sucede con usted que está en el reino de Dios. Si usted está en el reino de Dios, usted ya murió para el reino del mundo. Esta es una realidad. Quien está en el reino de Dios está vivo para Dios, pero está muerto para el mundo, para el diablo. El diablo no puede tocar en aquellos que ya están muertos. Es para el mundo. Él toca en aquellos que están vivos para él, que están en el reino de él, sujetados al reino de él. Entonces, si una persona no perdona, es claro que ella está mostrando para todo el mundo y sobre todo para ella misma, para Dios y para el diablo, que ella está viva en el reino del mal y que ella no perdona porque su gobierno o su rey o gobernador, presidente, su rey es un diablo. Entonces no perdona. Ella está insertada en el reino de Satanás. Entonces, ella no quiere perdonar. Ahora, si ella no quiere perdonar, si ella por libre y espontánea voluntad dice, yo no perdono, ¿cómo es que Dios va a perdonar a una persona que no quiere perdonar a otro, al tercero? No hay cómo. Ahora, ¿quién está en Jesús, en el reino de Dios? Resucitó, murió para el reino del mal, el reino del mundo, y vive para el reino de Dios, el reino del bien. El reino de Dios es el reino del perdón. El reino de Dios es el reino de los que resucitaron en Cristo Jesús. Hay personas que están muertas para el mundo, pero vivas para Dios.
Entonces, si usted se hace una autoevaluación de sí mismo, usted va a verificar si está en el reino de Dios o en el del mundo, porque la diferencia es brutal. Está estampada en la cara. Quien vive en el reino de Dios no tiene sueño para con el mundo, no aspira a nada del mundo. ¿Por qué? Pero quien está viva para el reino del mundo, aspira a las cosas del mundo, piensa en las cosas del mundo, aprovecha las cosas del mundo. Pero, o usted está viva para Dios y muerta para el diablo, o usted está muerta o muerto está muerto para el diablo y vivo para Dios. ¿Entiende, mi amiga, mi querido amigo? ¿Usted entendió? Es por eso que Jesús dice, arrepentíos, arrepentíos. El pueblo que vivía en las regiones inferiores, en las regiones de las tinieblas, vio una gran luz. Y cuando oyó la luz decir, arrepentíos, porque ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, usted tiene que ser una persona arrepentida de sus pecados. Usted está arrepentida. Quiere decir que usted da la espalda para el reino del pecado y se encamina para el reino de la santidad, de la verdad. Reino de Dios. Que Dios lo bendiga ya hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.